Listo, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su tercera clase de gestión financiera. Espero que este año les vaya muy bien en su ámbito laboral y en el ámbito académico. Vamos a pasar brevemente a nuestra clase de hoy, en la cual vamos a ver el corazón de todo este ciclo o de todo este periodo, ¿no es cierto?, que es la amortización. A continuación vamos a ver de una manera simple y práctica qué es la amortización, con un ejemplo claro, ¿no es cierto? Antes de esto vamos a ver un poco de conceptos, teoría, ¿no es cierto? Y en la cual vamos a identificar cada uno de los atributos o cada una de las cualidades que tiene la amortización como tal. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tener todos los elementos para poder realizar una amortización. Es importante que cada uno de ustedes vaya tomando apuntes, ¿no es cierto?, el momento que hagamos el ejercicio para que puedan ver de dónde sale cada uno de los términos. Si bien, quiero ser claro en esto, hay dos tipos de ejercicios dentro de este módulo. El primero es el ejercicio en el cual se hace manualmente la amortización y el segundo es un ejercicio en el que se hace ya mediante fórmulas de Excel. Ya depende, ¿no es cierto?, para cada persona cómo realizan la amortización. Yo comparto la teoría de la academia en la cual se realizan las amortizaciones de manera manual, en la cual se puede ir cambiando, se puede ir ajustando, ¿no es cierto? Y se puede entender de una mejor manera cómo se realiza la amortización. Es por eso que en esta clase me voy a dedicar eh, netamente a explicarles cómo es la amortización desde el punto de vista desde esta parte que nos dice el sílabus. Listo, comenzamos. ¿Qué son las amortizaciones básicamente? ¿No es cierto? ¿Cuál es el objetivo de una amortización? Pregunta de examen. Es conocer y manejar el proceso de amortización gradual, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de gradual, estoy hablando que una amortización gradual va a ser en periodos, ¿no es cierto? Va a ser por partes, así como el proceso de formación de fondos de valor futuro. ¿Qué quiero decir cuando yo hablo de una formación de fondos de valor futuro? Una amortización casi siempre es un valor que yo lo voy a trasladar a un valor futuro para amortizar la deuda, contando con el capital y el interés. Entonces, cuando hablo de formación de fondos de valor futuro, quiere decir que yo voy a tener una proyección, ¿no es cierto?, de una amortización para un determinado periodo. Que si es que hago una amortización para 2 años, yo estoy hablando que de valores futuros que van a ser, si es que estoy hablando en el presente, van a ser a partir del próximo mes o del día de mañana hasta que se terminen 2 años. A eso me refiero cuando hablo de valor futuro. Además, como la amortización, también podemos ver otros conceptos, ¿no es cierto? Porque la amortización tiene varios conceptos desde el punto de vista financiero, punto de vista de la contabilidad, punto de vista bancario, ¿no es cierto? Por ende, es importante que ustedes entiendan cada uno de estos conceptos para que no les vaya a coger de nuevo el momento en que estén preparados o les pidan hacer una amortización en algún trabajo o en alguna consultoría. Por ende, ¿qué también es la amortización o qué también son las amortizaciones? ¿No es cierto? Son el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos de periodos, ¿no es cierto? Este concepto, ¿a qué les hace referencia? Les hace referencia a la banca, ¿no es cierto? Porque claramente nos dice, es pagar una deuda, casi siempre una deuda se contrae con un tercero, que puede ser una entidad bancaria, y sus intereses. Los intereses siempre son aplicados al momento que a nosotros nos conceden un crédito o nos prestan recursos. Por medio de pagos periodos, sí, los contratos están estipulados, ¿no es cierto?, para que nosotros paguemos mensualmente, ¿no es cierto?, dicha deuda sumado los intereses. Entonces, la amortización desde el punto de vista de la banca, va a ser un proceso de cancelar la deuda más el interés, la cuota con interés, ¿no es cierto?, por medio de pagos periodos. Lo mismo puede ser la banca no solamente estamos hablando de préstamos,
sino también podemos estar hablando de las tarjetas de crédito. Como acción, como verbo, que es amortizar, ¿no es cierto? Hablando ya desde la parte de vista contable financiera, amortizar se dice que es un documento que causa intereses, ¿no es cierto? Está amortizado cuando todas las obligaciones contraídas son liquidadas mediante una serie de pagos hechos en intervalos de tiempos iguales, ¿no es cierto? Ya nos da un concepto un poco más técnico, científico, de qué es amortizar como tal. Entonces, es lo mismo que hemos venido hablando, únicamente qué cambia o qué añade la sintaxis. ¿No es cierto? ¿Es un documento? Sí, puede ser un préstamo, puede ser un voucher, ¿no es cierto? ¿Causa intereses? Sí, porque está amortizado para un tiempo determinado. ¿Tengo una obligación? Por supuesto, voy a tener una obligación mensual, semestral, diaria, anual, ¿no es cierto? Estas, cómo voy a hacer frente o cómo voy a pagar estas obligaciones? Voy a hacer pagos, ¿no es cierto? En intervalos de tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer 5 pagos, 10 pagos, 14 pagos en tiempos iguales, sí, cada 15, el primero o el 30 de cada mes, hasta que yo pueda cumplir con todo el valor de la amortización. ¿Cómo calculo, no es cierto, la cuota o la renta? Comenzamos con el primer término y el término más básico que nosotros vamos a ver en una amortización. De esta fórmula se desprende toda la tarea que ustedes tienen, ¿no es cierto? Que como habrán visto es una tarea súper básica en la cual únicamente vamos a tener que aplicar la fórmula y el resto de cálculos ya van con sumas o restas, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra tabla de amortización. Entonces, el cálculo de la cuota y la renta, ¿por qué hablamos o por qué el autor unifica la cuota y la renta? ¿No es cierto? Porque casi siempre cuando yo amortizo voy a tener, estoy hablando de N, ¿no es cierto? Que como ustedes saben, N siempre representa el tiempo, ya sea un valor futuro, un valor presente, ¿no es cierto? Y la cuota va a estar interrelacionada con N. Por ende, la cuota va a ser cada mes, mensual, diaria, cómo se contraiga, dependiendo de cómo se contraiga la obligación. Y la renta no es más que el resultado de toda la operación, ¿no es cierto? De todo el cálculo de los intereses, del tiempo, del monto, ¿no es cierto? Para lo que yo tengo que pagar. Entonces, en la amortización, cada renta o cada pago sirve para cubrir los intereses y reducir el capital, ¿no es cierto? ¿Qué es la renta? Es el pago que yo hago mensualmente. ¿Qué voy a cubrir? Voy a cubrir la cuota más el interés que a mí me tocó pagar mensualmente, ya sea por un préstamo, por un auto, por ropa, por tecnología, ¿no es cierto? Pero yo siempre cubro los intereses para ir reduciendo el capital. Ojo, aquí hay que diferenciar dos cosas que a continuación vamos a ver. Mientras el número disminuirá, ¿no es cierto? El interés y se incrementará el capital por cota. ¿Qué quiere decir? A medida que yo voy pagando, voy disminuyendo la tasa de interés, ¿no es cierto? Y voy incrementando el capital por cota. ¿Dónde hemos visto estos ejemplos? Nosotros hemos visto tal vez cuando hacemos un préstamo hipotecario o girografario en el IES. Ahí ustedes se habrán dado cuenta que les sale una tablita de amortización en la cual ustedes pueden escoger el método francés o la tabla francesa o la tabla alemana, ¿no es cierto? Pasándome un poquito de materia, pero es importante que ustedes sepan, esas dos tablas son tablas estandarizadas mundialmente para el pago de dividendos o de obligaciones contraídas. En la una, que es la francesa, yo tengo cuotas fijas. Tengo la misma cuota y el mismo interés, ¿no es cierto? En la alemana, yo tengo que primero pago el interés, por ende las cuotas van a ser más altas al principio y al final van a ser más bajas. ¿Por qué? Porque ya acabo de pagar el interés y luego voy pagando capital, ¿no es cierto? ¿Cuáles diferencias, ventajas, desventajas? La una
tengo una cuota fija, la otra, pago más rápido el interés, ¿no es cierto? Si es que yo en el futuro quiero precancelar la deuda. ¿Qué quiere decir? Pago rápido los intereses y luego únicamente me queda capital. Ya depende. Una, una pregunta, Licen. Claro, Los bancos, por ejemplo, hablemos del Banco del Pichincha, ellos trabajan con la tabla alemana porque uno primero en el año se paga los intereses y después se paga el capital, ¿verdad? así es. La mayoría de bancos, ellos utilizan la tabla alemana. ¿Por qué? Porque primero, ¿no es cierto? Usted va a pagar los intereses, van a ser las cuotas más altas y luego va a pagar el capital. Por eso aquí entran ya, es, como les digo, es materia de otra, son cosas de otra materia, pero sí es importante que sepan, porque cada vez que nosotros hacemos una tabla de amortización o un préstamo, tenemos que ver qué tipo de tasa, si es fija o variable, o las letras chiquitas en las que les dicen que va a estar sujeta a la variación de cualquier cosa. Ahí es cuando nosotros tenemos que ver si es una tasa fija, perfecto. Entonces, que es una tasa fija con el método alemán, quiere decir que pago rápido los intereses y únicamente me queda mi capital, que es mucho más fácil pagar. Si es que es una tasa variable, quiere decir que en el mejor de los casos que yo pague, puede existir una variación de la tasa de interés. Recuerden que todo está regido por el Banco Central, la junta de todos los bancos, ¿no es cierto? Ellos determinan cuáles son los tipos de tasas de interés. Entonces, casi siempre lo que se recomienda es que, si es que, dependiendo el giro del negocio, ¿no es cierto? Si es un negocio que el rotativo es rápido, fluye, es preferible coger la tabla alemana para pagar rápido el interés y Disculpe una pregunta, profe. pagar capital. Claro. ¿Quién decide qué tasa tomar? ¿El banco le ofrece alternativas o uno dice quiero así? Ya, hay dos tipos. El primero, recuerden que las tasas son fijadas por todos los bancos y en base a lo que dice el Banco Central. Y la segunda parte es cuando usted accede a un crédito, ¿no es cierto? En la tabla de amortización, a mayor tiempo, o sea, N, a más periodos en los cuales yo adquiero la deuda, el capital que inicialmente me dice el banco, que es tal vez uno de consumo al 14 o del 17%, ¿no es cierto? Va subiendo. Entonces, para yo tener un 17 o el porcentaje que le dé el banco, siempre hay que preguntar, ¿este porcentaje hasta cuántos meses o a cuántos periodos sigue vigente? Porque ¿qué es lo que pasa siempre? Les ofrecen una tasa de interés baja y ese momento nosotros hacemos a bastantes años y ahí es cuando Cambia la cambia esa tasa. tasa de interés. Ajá, ahí le Claro. suben la tasa de interés. Entonces hay que Claro. tener claro, siempre revisar esta tabla de amortización que ya les da el sistema como tal y ustedes ven cuándo es la tasa, ¿no es cierto?, para el periodo que ustedes tienen. Y ahí se van a dar cuenta que a mayor tiempo les van subiendo la tasa. Por eso es importante siempre revisar antes de los préstamos qué tiempo es. Por ejemplo, el banco bueno, hablando de la banca general, a nosotros nos llegan los correos, los mensajes y cualquier tipo de información de los bancos en los cuales nos dan préstamos, ¿no es cierto? Cada vez que usted va negando, le van subiendo el monto, pero se mantiene una tasa, digamos, del 13%. Ese 13% se aplica, ¿no es cierto?, para un determinado tiempo. Si es que yo me paso un mes o quiero un mes más o 2 meses más o un año más, a usted le cambian la tasa. Eso es lo que nosotros tenemos siempre que ver en la tabla de amortización. Es un elemento clave para ver el tipo de interés que nos van a dar. En algunos casos sí se mantiene el interés, pero cuando nosotros hablamos de nuestras empresas como tal, ¿no es cierto? El rotativo tal vez no es tan rápido y en el momento que yo hago un préstamo para nuestra empresa, no es un préstamo como un préstamo de consumo que va a ser a 1 o 2 años. Casi siempre en las instituciones va a ser un préstamo mínimo al corto plazo. Recuerden que esto tiene que ver con planificación estratégica, matemática financiera, contabilidad. Entonces yo mínimo va a tener un préstamo en mi institución para mínimo unos 3 años. Ahí es cuando nosotros debemos determinar, siempre como dicen criollamente, leyendo las letras chiquitas, porque ahí vamos a ver cómo es la fluctuación de la tasa de interés. Listo. Entonces, con esto nosotros vamos a ver en la amortización, si es que voy disminuyendo el interés, ¿no es cierto? Puedo pagar más rápido el capital. Es decir,
cada pago está compuesto del capital o intereses. Por eso, dependiendo la francesa, siempre voy a pagar el mismo interés, el mismo monto. En la alemana voy a pagar al inicio cotas más altas, pero porque voy a ir matando más rápido el pago del interés para luego solo quedarme con el capital. Por ende, en conjunción de estas dos, la composición del pago o renta, aunque es constante en su cantidad, ¿no es cierto?, puede variar en función del número de periodos de pago, lo que les acabo de decir. La composición del pago de la renta, o sea, quiere decir la cuota más el interés, es constante en su cantidad, ¿no es cierto? Voy a pagar las mismas 24 cuotas. Lo que sí varía es en función del número de periodos de pago. Si es que yo extiendo los pagos o voy pagando los mínimos en la tarjeta, esa tasa de interés, así sea poquito, pero va sumando. Entonces siempre tenemos que tener claro esto. Listo. Con todo esto, vamos a realizar un ejemplo claro de la amortización. El ejemplo más claro que podemos tener es este, un caso de la vida real, ¿no es cierto?, que ustedes se van a topar varias veces y que es importante que vayan determinando cada una de las variables. En esto nos vamos a centrar la mayoría del tiempo porque esto es la clase de hoy y posterior vamos a ver un video de refuerzo de términos para que tengan todo claro. Pero lo importante es esto. Por favor, cada vez que vaya hablando o tienen una duda, me van diciendo, porque este es el ejercicio básico para todo. Y con esto básicamente su materia es esto. Entonces, para calcular, ¿no es cierto?, el valor de pago semestral de una empresa que consiga un préstamo de $3,000, yo, mi empresa, necesito un préstamo, ¿no es cierto?, de $3,000 para pagar semestralmente. A mí me dice el banco que me da una tasa de interés, puede ser del consumo, del 14% anual, ¿no es cierto? Pero yo arriba estoy diciendo que voy a hacer pagos semestrales. Estos pueden ser mensuales, quincenales, como ustedes quieran. Capitalizable semestralmente, lo que acabamos de decir. El cual será amortizado, o sea, estoy difiriendo la deuda mediante pagos iguales. Cada semestre durante 3 años y 6 meses. Se realiza el siguiente procedimiento, ¿no es cierto? Voy al banco, necesito un préstamo de $3,000, me dicen que la tasa de interés es del 14% anual, ¿no es cierto? Que tengo que ir capitalizando semestralmente, en el cual voy a ir amortizando en pagos, ¿no es cierto? Cada semestre, voy a ir pagando cada semestre en un periodo de 3 años, 6 meses. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es decirle a la gerencia que le vamos a calcular la renta. En la renta nosotros tenemos la misma fórmula que está aquí arriba, es la fórmula de inicio, ¿no es cierto? Donde A, ¿no es cierto?, que va a ser el valor a amortizar, van a ser los $3,000. Y la renta es lo que voy a calcular. Abajo de A, ¿no es cierto?, tengo dividido, hay que hacer extremos y medios, tengo 1, que es una fracción universal para el cálculo, menos, ¿no es cierto?, entre paréntesis tengo otro producto que es 1 más el interés, menos N siempre en cualquier materia va a ser el tiempo. Todo esto dividido para I, que es el interés, que es el 14%, ¿no es cierto? Entonces tengo A, 3,000, 1 menos 1 más el interés, ¿no es cierto?, que tengo que calcular, menos N, que van a ser 3 años, 6 meses, y sobre I, otra vez, que es la tasa de interés. Comienzo con el cálculo. ¿Qué es lo primero que voy a sacar? ¿No es cierto? En letras, recuerden, siempre se sacan las letras primero. A, 3,000 ya tengo. La siguiente letra que tengo aquí es N. ¿Cómo calculo N? ¿No es cierto? ¿Qué me dice el texto? 3 años, listo, 3 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años son en meses? 12, pongo 12 porque un año tiene 12 meses. Multiplico esto, ¿no es cierto? 3 por 12 para saber cuántos meses son en total. Y más 6. ¿Por qué? Porque me dice que voy a pagar durante 3 años y 6 meses, ¿no es cierto? 3 años, multiplico por 12 para saber cuántos meses y le sumo los otros 6 meses.
esta multiplicación me va a dar un valor en meses. Y aquí el 6, como está en meses, solo le sumo. Dividido para 6. ¿Por qué divido para 6? ¿Alguien me puede decir, por favor? Porque los pagos son semestrales. Así es. Siempre ustedes van a dividir, gracias por la respuesta, van a dividir para el periodo en el que ustedes van a pagar. Porque recuerden que esto va interrelacionado con la tasa de interés. Divido para 6 porque acá me dice que cada semestre van a hacer los pagos. Multiplico, ¿no es cierto? Divido y el resultado de n me va a dar 7, ¿no es cierto? N7, no tiene ninguna explicación. N7, que es el resultado de los periodos de tiempo, si lo quieren ver así. Ahora, ¿cómo saco M? ¿No es cierto? Que van a ser el total de los meses y cómo está relacionado. Van a ser los días hábiles del año, que son los 360, y otra vez divido para 180. ¿Por qué? Porque tengo la fracción de semestre, ¿no es cierto? Entonces me da un resultado de 2. Segunda variable. Ahora el interés, el más importante y el más simple de calcular. Me están diciendo que me dan al 14% anual. Por ende, el 14%, como es por un año, igual que antes, divido para 2, porque un año tiene 2 semestres, ¿no es cierto? Y el texto, recuerden siempre el texto, todo está en el texto. Nos dice interés del 14% anual, capitalizable semestralmente. Por ende, divido para 2, ¿no es cierto? El mismo valor de M y lo mismo que hice con M. Siempre dividiendo. En el uno divido meses, en el otro días y en el otro tasa de interés. 0.14 para 2 me sale que semestralmente es 0,07 de interés. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tengo todos los términos, procedo, ¿no es cierto?, a calcular la renta. Únicamente reemplazo los valores. 3,000, ¿no es cierto?, que es A, dividido para mi valor de 1 menos, otra vez pongo 1, más 0.7. 1 más 0.7 me da 1.07. Cierro corchete, paréntesis, perdón, y me dice que es menos n. N saqué que era 7. Menos 7. Todo esto dividido para 0.07, que es el valor de I. Y acá ya me dio I, que es 0.7. ¿Sí? Hago productos, sumas y restas, y me dice que R, la renta, va a ser 3,000 dividido para 5.389289. En este cálculo, siempre, esta es una muletilla, como ustedes ven que siempre las tasas de interés se baja decimales, trabajo con fracciones, ¿no es cierto? Y tengo resultado también en decimales. Siempre es importante trabajar con el mayor número de decimales que ustedes les puede dar, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, estos decimales son números altos, a excepción del 2, pero termina en 89. O sea, prácticamente puede subir a 90. Son valores exactos, porque recuerden que estamos hablando de recurso, de plata. Trabajen con 6 decimales, o de ser 4 el caso, ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Y dividimos. Entonces la renta me va a dar de 556.66, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Me dice que la renta son $500, un poco más, que es el resultado, ¿no es cierto?, de únicamente determinar cuánto estoy pidiendo, cuánto me cobran de interés
¿no es cierto? Y cuánto voy a pagar en cada periodo. Ahora, les pregunto a ustedes, estos 556.66, ¿qué nomás incluye? A ver, veamos la parte de aquí de la izquierda, ¿no es cierto? Y Y la parte aquí de la derecha. sería interés y capital. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Está correcta la respuesta. Muchas gracias. Facilito. Estos 556 son el interés. ¿Por qué? Estoy calculando aquí el interés. Y aquí estas dos fórmulas de acá arriba, estoy hablando de meses, de días, de horas, minutos y segundos. Por ende, es el interés que voy a pagar en todo el tiempo. Y también está el capital. ¿Por qué? Porque ya estoy dividiendo. Pues miren, estoy dividiendo los $3,000. Entonces, esto no es más que el texto que acabamos de ver antes. Voy a regresar, por favor. ¿Dónde está? Aquí dice R, ¿no es cierto? Dice, es decir, cada pago está compuesto por el capital y el interés. Cálculo de la renta. Recuerden, pregunta de examen. Cálculo de la renta, ¿qué contiene? El pago del capital con el interés. Listo. Esta es la primera parte, ¿no es cierto?, de nuestro cálculo de amortización. Aquí recién vamos a decirle a la gerencia cuánto nos va a costar, cuánto es la renta por ese préstamo determinado. A partir de esto, nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Oye, una cosita, ¿por Claro. por qué sale en M360 dividido para 180? Ya. Aquí yo tengo que tener siempre, ¿no es cierto?, el valor, son valores. Ustedes, primero calculo los meses, ¿no es cierto? Ya, Luego calculo los días. ¿Por qué calculo los días? Porque aquí en el ejemplo me dice 3 años, 6 meses, ¿no es cierto? Pero yo tengo que tener ese valor en meses y ese valor en días. ¿Por qué? Parte de la amortización que ya vamos a ver más adelante es el capital soluto. Entonces, ¿qué pasa eso? Cuando usted no paga el 31 de enero del 2022 la cuota número 2, ¿no es cierto? El 1 de febrero del 2022 usted ya tiene un retraso, por ende ya le corre un interés, ¿verdad? Entonces siempre se hace el cálculo también en días. ¿Por qué? Si la tasa es anual, son los 360, ¿sí? bien. 180, ¿por qué? Porque aquí me dice que son semestrales. Cada semestre voy a hacer el pago. Entonces, básicamente es el año. Son 2 meses. Ajá, para los meses. 6 por 3, 18, 180 días. ¿No es cierto? Ya, El 2, al igual que el 7, no tiene una representación técnica como tal. Este 7 solo es n, ¿no es cierto? Este 2 es el año dividido en 2. No es una explicación técnica, pero sí es una explicación, sí es un valor que sirve para el cálculo. Entonces, 360 aquí puede ser 180, como puede ser 30 o como puede ser 60, dividido para lo que a usted le piden aquí. Este semestral, entonces 6 meses en días son 180. Lo que sí utilizan es luego, este 2 lo utilizamos acá abajo, porque usted necesita saber que el 14% es anual, ¿no es cierto? Pero los pagos, el capitalizable, perdón, es semestralmente. Entonces, en este caso es fácil porque únicamente 0.14 dividido para 2, que es un semestre. Si fuera mensual, va a ser para 12. Si va a ser trimestral, ¿no es cierto? Va a ser para 4, para 3. ¿Listo? Ok, gracias. Ya. Entonces, ya tenemos nuestro capital más el interés y procedemos a hacer ya la tabla como tal. Recuerden, tenemos aquí este valor. Vamos a ver un poco más de conceptos y pasamos a armar la tabla como tal. De lo que había visto, claro, digo. Ya, o sea, me explica, 556.66, eso es lo que vamos a pagar cada semestre. Así es, ese va a ser su capital que va a pagar cada semestre más el interés.
Ya. Inicialmente. Recuerde que estamos haciendo la tabla de amortización. Este valor es referencial para el pago mensual. Una cosa es que sea capitalizable semestralmente, pero yo tengo que hacer en periodos de mes, cada mes. Ya. Ojo, Estamos hablando para 7 meses, o sea, para 7 pagos. no, no todavía. Esto solo es el No. capital más interés. Ya vamos a pasar eso para Ah, despejarle la duda. Este solo es ya. el capital con el interés, Ya. capitalizable Ya. semestralmente, ¿no es cierto? Ya. Pero recuerden que Sí. estamos viendo la amortización nosotros. Otra Ajá. cosa es cuando compro la refrigeradora que vale 1,000 a Ah, 2 no, eso, intereses. ese ya, ese es otro tipo de interés, como se dice, otra manera otra amortización, como se puede decir. Sí, o sea, los autores le hablan también como una amortización, porque a la final usted está diferiendo para 12 meses. Esto es el cálculo de amortización, ¿no es cierto?, de un monto capitalizable. Ya vamos a ver la tabla, porque es diferente esta amortización. ¿Sí? Entonces, seguimos. Capital insoluto y tabla de amortización, lo que les había comentado. La parte de la deuda no cubierta en una fecha dada se conoce como saldo insoluto o capital insoluto a la fecha. Lo que preguntó nuestro compañero, que por qué sacábamos para dos, ¿no es cierto? Porque si yo me paso la cuota del 31 de enero, el 1 de febrero ya tengo un capital insoluto. Entonces ya me suman los ¿Cómo? intereses. Ahora, la parte de la deuda no pagada constituye el saldo insoluto que habíamos hablado. ¿Cómo se muestra en la siguiente tabla que ya vamos a ver? Siempre el capital insoluto, justamente de que se ha efectuado un pago, es el valor presente de todos los pagos que aún faltan por hacerse. Entonces, el capital insoluto va a ser la resta de los 3,000 menos lo que pago este mes. Ese va a ser el pago o el capital insoluto. Pasemos a la tabla como tal para no perdernos mucho. Esto vamos a pasar. Aquí está nuestra tabla, ¿no es cierto? Si pueden, abran la presentación y pónganse en la primera lámina que les había indicado para que vean de dónde sale todo. Entonces, esta es ¿Qué la número, tabla. ¿Mande? qué número es la lámina esa, ingeniero? Esta es la 4. La 4 de la unidad 2 en la primera parte de la amortización. Ya. Entonces, esta es la tabla que a nosotros nos presentan en el banco, ¿no es cierto? O en cualquier entidad financiera, y a partir de la cual nosotros vamos a ver cómo está distribuida la amortización. Esto es importante que siempre se revise, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener en la primera parte el periodo de tiempo, ¿no es cierto? Como comentaba el compañero, es de 1 a 7. ¿Por qué? Porque es capitalizable semestralmente, cada semestre. Por eso estaba el 7 que comentaba el compañero. Capital insoluto al principio del periodo. 3. Interés vencido al final del periodo. 4. Cuota o pago, ¿no es cierto? Que es el valor que ya sacamos. Capital pagado por cuota al final del periodo, ¿no es cierto? ¿Cuánto pagamos nosotros ya de capital? Saldo de deuda al final del periodo. Después de los primeros 7 meses, ¿cuánto me va a quedar? Comienzo en el primer mes, ¿no es cierto? En el primer semestre yo ya voy a hacer un pago. Y si ven cómo va disminuyendo, para comenzar, para hacerle más práctica o más fácil la explicación, fíjense en la columna número 2, ¿no es cierto? ¿Cómo comienzo yo con mis $3,000 de deuda? Digamos que estamos en enero. El 31 de julio, luego que ya me tocó pagar, ¿no es cierto? Porque son pagos semestrales. O el 1 de julio, miren en cuánto yo ya bajé mi deuda. Sí. Y finalmente, en el último semestre, que sería el 7, ¿no es cierto? Comienzo con este pago y termino en este pago. Vamos a ir desde lo ancho
a lo angosto en la explicación para que sea muy fácil, porque a veces las tablas son un poco difíciles. Entonces, comenzamos. Tengo $3,000, ¿Ya? ¿no es cierto? Tengo 210, que va a ser el interés. Recuerden, ¿de dónde saco los 210? Multiplico, ¿no es cierto? El valor del monto por el interés. ¿Sí? Entonces, si quieren, cojan la calculadora. ¿210 por cuánto multiplico? Ya. No. 210 es el resultado. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Entonces, yo estoy diciendo acá, ¿dónde está el interés? Aquí, mi interés es de 0.07. ¿No es Ahí, cierto? ahí quiero lo que no le entiendo en el resultado que saca 3,000 y 5,389 con 295 igual a 556. ¿Cómo le saca ese valor de abajo? Ya. A ver, Esa. ya, chévere. Ahí, ingeniero, Ya. por favor. Ese es el resultado de acá arriba. Es 1, recuerden la fórmula. Usted tiene aquí a la izquierda la fórmula. Reemplaza 1 menos. ¿Ya? De paréntesis está 1 más el interés. 1 más 0.07. ¿Ya? ¿No es cierto? Cierra paréntesis. Sí. Menos n, que es 7. 7. ¿Ya? Entonces, haga 1 menos, ¿no es cierto? 1.07, ¿no es cierto? Menos 7 dividido por el 0.07, que es el interés. Ahí le da 5, no es 5,000 por si acaso. Es 5.38, porque es una división. ¿Sí? Hay dos Ay. formas. Sí. Ajá. Sí. Ya, chévere. Ok. Ya, Perfecto. ya. 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 Entonces, regresamos a la tabla. Recuerden cuánto es el interés, ¿no es cierto? Ya. Y vamos a sacar este 210. A ver, entonces cojan su calculadora y multipliquen el monto por el interés. Vayan haciendo la prueba a ver si les sale. Ahí los contadores. Todos hagamos. Claro. Pero vamos a pasito, vamos. Ya. Entonces, para avanzar un poquito rápido, los 3,000 multiplico por 0.14 o 0.07. ¿Qué dice? 0.07 y sale 210. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo en el ejercicio me dice que es, ¿no es cierto?, semestral. El anual es 0.14, el semestral, que es la mitad, es 0.07. Entonces, 3,000 por el interés semestral me da 210. ¿Sí? Siguiente, 556,66. Ese es el valor de la renta que yo ya calculé. Como son 7 periodos, lo pongo 7 veces. Este valor ya me puedo adelantar poniendo. Si ustedes ven acá el resultado, son 3,896,62. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pagar al final de todo el tiempo 3,896, ¿no es cierto? Pero no nos adelantemos, solo vayan viendo lo que les explico. Entonces, pongo los 3,000, pongo los 210, que es el resultado de multiplicar por el 0.07, los 556, que es el valor de la renta, y aquí viene ya el cálculo como tal. Necesito poner el capital pagado por cuota al final del periodo, ¿no es cierto? Necesito saber cuánto yo pago de capital en la cuota en cada periodo. Entonces, no es más que la resta de los 556 menos el interés. Resto la cuota o el pago, que está con los dos valores, como dijo el compañero, menos el interés. Y automáticamente tengo los 346,66, que es el valor pagado por cuota al final del periodo.
¿sí? Recuerden que yo tengo que diferenciar la tasa de interés con el capital que estoy pagando, pero como es una amortización, ¿no es cierto? Yo tengo que restarle de la renta el capital, el interés, perdón. Entonces, 556 menos 210 me da los 346,66. ¿Estamos hasta ahí? Sí, el capital que paga en la primera es 346,66, el capital de los 3.000. Sí, de los 3,000. De los 3,000, porque tenemos lo que yo pago del capital y de lo que yo pago, ¿no es cierto? De la cuota pago que ya calculamos que es el capital más el interés. Sí, recuerden, nosotros queremos saber cuánto de capital estoy pagando. Entonces, si es que yo escojo, digamos que no conocemos las tasas alemana ni la francesa, ¿no es cierto? Porque no todos los manejamos. Pero si usted le dicen, ¿qué quieres pagar? ¿El capital primero o el interés primero? Entonces, obviamente nosotros vamos a querer pagar el interés primero. Entonces, estos 346, como ustedes pueden deducir, no es más que el capital que yo voy pagando. Recuerden, la tasa de interés, lo que nos decía el texto, a medida que voy pagando la tasa de interés en cada periodo va bajando. ¿Qué quiere decir? Que voy pagando más rápido el interés. Comienzo en 210, termino en $36. Pero el capital, ¿no es cierto? El capital va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque yo primero pagué, yo amorticé para pagar primero la tasa de interés y ya me queda solito el capital, sin intereses, ¿no es cierto? Ya el banco ya no me puede decir nada o no puedes aplicarme una tasa variable. ¿Por qué? Porque yo pagué primero los intereses. Por eso amorticé de esta manera la deuda en mi empresa. Esa es la otra parte que ustedes ya verán en otras materias, en las cuales nosotros tenemos que ser hábiles para ver qué tipo de cuota o qué tipo de tasa o de sistema nosotros utilizamos, qué método. Entonces, obviamente yo primero pago el interés y aquí está el capital. ¿Sí? Entonces, ¿estamos hasta aquí todos, por favor? Ah, oh, ya. O sea que prácticamente tenemos que pagar es el interés y la renta. Sacamos la renta, menoramos el interés, nos bota el total del capital y eso vuelta le restamos de los 3.000 y nos sale ya Así es, el saldo, digamos, ¿no? Que vamos descontando el valor. así es, así Ah, es. ya lo entendí. Muy Ya, bien. aquí en Muchas la gracias. tabla de, esto casi siempre les va a venir ya calculado, ¿no es cierto? Pero es importante que sepan de dónde sale y que vean si es Ujú. que a ustedes les presentan en esta columna 3 al inicio les presentan $36 y al final les ponen $210 y les van a decir, mire, los primeros 3 años, 3 meses paga 36 de interés, 70 de interés, 102 de interés. Bajísimo. Y uno dice, ah, chévere, comienzo pagando poco. Y mire el capital. Aquí tiene poco capital, ¿no es cierto? Es contrario. Entonces, hay momentos en que, claro, o sea, todo es negocio, todo es un sistema económico que gira. Entonces dicen, ya chévere, entonces difiérame nomás, ¿no? O Así hagamos es. el préstamo. Ahí es cuando ustedes están pagando el capital, pero no los intereses. Y los intereses, recuerden que trabaja con el tiempo. A mayor tiempo, a ustedes les van nomás extendiendo los intereses. Por eso, hace unos 10 años, ¿qué hacían las concesionarias? Primero le ponían a usted los $36 aquí arriba, luego los 70, los 102, y le decía, mire, los 3 primeros años va a pagar poquito de interés. Y usted ¿Ya? decía, allá chévere, pero terminaba pagando el carro o el camión o lo que sea en más tiempo. Y usted únicamente pagaba capital, pero nunca pagaba el interés y el interés iba aumentando a medida que pasaba el tiempo. Entonces, cuando ustedes les presenten esto, ustedes tienen que ver que primero paguen más intereses en los primeros años, primeros meses, ¿Ya? ¿cierto? Y menos capital. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa primero acabar de pagar rápido el interés.
para que el Es. interés luego no me varíen, no me digan, vea, le cambiamos la tasa de interés porque cambió la junta monetaria o cualquier cosa. Entonces, esta tabla ya les viene calculada. Entonces, recuerden, 3,000, nos falta la última parte. Entonces, para ver el saldo de la deuda, ¿no es cierto? Sí. Facilito. 3,000 menos el capital pagado, Capital pagado. 2,653. El mismo valor de traslado abajo, porque ahora comienzo, ¿no es cierto? El segundo semestre comienzo, que ya solo debo pagar 2,653 y hago el mismo cálculo. 2,653, aquí, para tener estos 185, ¿por qué multiplico? 14 a 0,07. 0.7. Así es, le sale este valor. Este valor ya existía, este menos este me da este. Y el 1 menos el 5 me da el 6. Y así sucesivamente hasta llegar a que el saldo de la deuda es 0. ¿Sí? ¿Estamos todos claros o necesitan que le repita algo, por favor? Buenas noches, Ahí ingeniero. está claro. Dígame, buenas noches. Una consulta. A lo que se le multiplica el capital insólito por el interés, en algunos valores varía, como en 159.76, 131.98, 102.25, Ya, 70.45 se sale, ya, 36.41. ya. ¿Eso implica en algo? Sí, por eso les decía, hay que trabajar con la mayor cantidad de decimales que puedan. Por ejemplo, si nosotros, hay dos formas de hacer esto. Lo hacemos en la computadora, esta tabla se echa en computadora, por ende, les calcula con más decimales. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, estamos haciendo con la calculadora. El momento que esta es otra muletilla, gracias, muy amable por la acotación. Cuando trabajen con calculadora, traten de aproximarle al inmediato superior para que les salga un poco más exacto. ¿Qué quiere decir eso? Trabajen con 2 decimales, pero el segundo decimal, que en este caso puede ser el 3, el 7, el 9, el 9 o el 6, traten de aproximarle. Entonces, solo es método de cálculo. Realmente esto a nosotros ya nos da la universidad. Supongo que esto fue sacado. ¿Usted tiene menos, los segundos valores tiene menos? Sí, Ya, todos salen menos, ya, solo entonces esto 70. han sacado en computadora y le han puesto a ajustar a 2 decimales. Por eso hay la variación. Pero no existe, si súmele todo el que usted tiene y a la final le va a variar tal vez aquí por 1 centavo o acá por 10 centavos. Pero el banco no perdona un centavo, ¿eh? Ellos por 1 centavo nos cobran interés. Por ende, por eso es preferible hacer este mismo cálculo en Excel. Claro. O si es que, o sea, da igual. O si cogen la calculadora al segundo decimal, le van aproximando. Sí. Entonces, eso el- sería la explicación para lo que nos dice nuestro compañero. Entonces, recuerden siempre, primerito, calcular el valor de la cuota o pago, que es el monto más el interés, sumado esto que nos va a dar los 3,896, que es el valor que yo voy a terminar pagando. ¿No es cierto? ¿Cuánto he pagado de interés? Está aquí, 896,62. Voy a ver cuánto pago de interés y voy a ver, el momento que me dé el banco o me dé cualquier persona, cómo voy pagando el interés, si pagué primero más interés o menos interés. En base a eso, ustedes toman una decisión. Estos 3,000 siempre voy a pagar, ¿no? Siempre voy a pagar el capital. Pero tienen que ver si es que comienzan pagando menos capital o más capital. Porque, ¿qué pasa a veces? ¿Cuál es la segunda parte? A ver, la primera parte en la cual nos pueden tratar de convencer es diciéndole, mire, a los primeros años va a pagar poco interés usted. Y uno dice, chévere, me alcanza. Y después de 2 añitos ya me va a ir mejor y ya veo cómo pago. Ingeniero, una pregunta. Claro, Buenas noches. buenas ¿Qué, noches. qué pasa si hago lo contrario? Empiezo pagando menos interés y por decirle a los 5 o 6 meses o al año, liquido la deuda. Ya, ¿Me es ahí, más rentable para mí como deudor? ya, lo más rentable para usted siempre va a ser primero pagar el interés. ¿Por qué? Ya. Porque esto es el cálculo, pero recuerde que usted tiene un papelito en el cual le dice esto, que es esta parte de aquí, perdón que me regrese. Usted va a tener el papel de aquí.
hasta procedimiento, ¿no es cierto? Que le dice cómo va a ser su préstamo, qué tiempo y todo eso. Y van a ver las letras chiquitas en la parte de abajo que le van a decir, la tasa de interés va a estar sujeta a variación dependiendo de lo que sea. ¿Me entiende? Entonces, ya. usted escoge la otra parte, dice, chévere, pago así y voy a matarle en el segundo año la deuda. Sí, o sea, Usted se me ocurre. Ajá. Usted corre el riesgo de que el banco para su línea de crédito le cambie la tasa de interés. Entonces ahí termina pagando usted más interés, ¿no es Ya. cierto? Por tratar de matar rápido la deuda. Recuerden, otra cosa, otra muletilla, siempre cualquier entidad bancaria, cooperativa o lo que sea, siempre saca líneas de crédito. Ustedes han escuchado hablar esta palabrita, esta frase, las líneas de crédito. Las líneas de crédito son, ¿cómo les digo? El tipo de crédito que sacan para un determinado sector, conglomerado o actividad productiva. ¿Qué quiere decir eso? Crédito de consumo, ¿no es cierto? El crédito de consumo sacan al 17 o 14% y les dicen que es una tasa variable. ¿Por qué? Porque saben que la gente siempre está comprando y cualquier rato únicamente le cambian dos, como decía el compañero, le cambian un centavito o le cambian un 0,001 en el interés. Usted termina pagando un poquito más porque es una tasa ajustable, variable. ¿Qué pasa cuando son el crédito? Pasaba lo que ya, un ejemplo, el otro ejemplo, ¿qué pasaba en el crédito vehicular antes? Eran tasas ajustables, tasas variables. Entonces, de repente había meses en los que la gente pagaba más. ¿Por qué? Porque le iban ajustando la banca. ¿Qué pasaba antiguamente con la banca? Los bancos nos cambiaban las tasas de interés en el momento que ellos determinen, diciendo del riesgo país, todo ese tipo de cosas. Y les iban cambiando la tasa de interés y iba subiendo el interés hasta que la persona ya no puede pagar. Entonces, por eso es importante. Si bien este es el cálculo, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que ver qué tipo de tasa de interés es, si es que es una tasa variable, si es que le están diciendo cuándo les van a ajustar, ¿no es cierto? Es que es una tasa fija, perfecto. Pero, o sea, sería mejor, ingeniero, disculpe, sería mejor siempre una cuota fija y recomendable siempre que el interés sea más alto que el capital. O sea, esto no es una cuota fija, por ejemplo. Esta es una cuota en la que usted paga más interés al inicio y al final paga menos interés. Paga menos capital y luego termina pagando más capital. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una amortización en la que usted primero va a cancelar el interés para evitar cualquier cambio o cualquier cosa. Si usted desea una tasa fija, perdón, una cuota fija, usted va a tener una cuota fija que es la francesa, en la cual todos los meses va a pagar el mismo valor, ¿no es cierto? Pero eso está exento de que le puedan cambiar la tasa de interés, pero todo depende del giro de negocios de su empresa. Si usted es una empresa en la cual el retorno económico va a ser un poco más largo, entonces le sugiero que sean cuotas fijas. Pero si su giro de negocio le da para que en estos 3 meses no tiene muchos ingresos, pero en los próximos 6 meses va a tener ingresos súper altos, entonces puede hacer eso, en el que paga más rápido el interés y luego solo le queda el capital para cancelar la deuda. Gracias. Ingeniero, ¿y por qué es que las entidades bancarias no respetan la palabra congelado? Perdón, Stalin está con el Sí, micrófono por eso abierto. que digo, ya que a mañana de venir, A ver, ese que compañero. comienzan con la misma pendejada, que se quejan, que no tienen plata y el poco de pendejada que han gastado. Y están en la playa. Compañero Cedeño, por favor. Imagínate. Entonces, Estimado Mario, cierre el micrófono. Abril se abre su cosa. pero ya está. Pero pues, ellos pagaron por 4 Claro, tienen que esperar nomás. Ya pasó Compañero todo. Mario, ¿sí? cierre el micrófono. No, él sí dio eso, sí. No, sí, y a él sí le mandaron. Y de ahí él igual de ahí se ganó también. ¿Hay alguien que le pueda desconectar el micrófono al compañero Cedeño? Vamos a ¿No le ver. puede desconectarle, ingeniero? Voy. Ah, ya. Ya. A lo que iba, ingeniero, ¿por qué es que la banca o los concesionarios no respetan la palabra congelar los precios?
Ya, Porque cuando uno saca, por ejemplo, yo tuve un caso con mi hijo, él se sacó un vehículo de un banco, de un concesionario que le pagaron, y ellos lo dijeron a precio congelado. Y llegado el caso, fue el contrato fue por 18 que sacó el vehículo. Y al final nunca respetaron esa palabra congelado, siempre le fueron variando por aquí, por acá, que el problema de la banca, que el banco esto, que bueno, usted ya sabe cómo son ellos. Y al final terminó pagando casi el doble. ya. ¿Qué pasa ahí? Sí, Lo que siempre hacen, lo que siempre hacen las entidades, no todas, no podemos decir de todas. Primero, todo radica en que no todos nosotros sabemos este tema de la amortización. Nosotros solo nos fijamos en cuánto voy a pagar mensualmente, ¿no es cierto? Pero como ustedes pueden ver atrás de esto, puede ser que yo primero pago el interés o primero pago el capital. Eso es lo que me tengo que fijar. Segundo, como les decía, las líneas de crédito que saca cada banco son líneas de crédito para un conglomerado social, para un tipo de negocio en el cual el riesgo, ojo, el riesgo del crédito determina la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando sacaban una operadora, sacaba esa tarjeta de crédito que era para adolescentes? La tasa de interés de esa tarjeta de crédito era más alta que la de cualquier otro. ¿Por qué? Porque era más riesgoso darle una tarjeta de crédito a un recién salido del colegio que darle a una persona que ya esté trabajando. Entonces, cuando usted, esa es una parte, el riesgo. Cuando nosotros sacan una línea de crédito, nos dicen, tenga el carro a los meses que usted quiera, con cuotas fijas, ni sé cómo, ni sé cuánto. En las letras chiquitas de abajo dicen que la tasa, ¿no es cierto?, será ajustable a lo que diga la banca o a cualquier cosa. Pero usted le están diciendo arriba que está congelada la cuota. Claro que está congelada la cuota, pero cuando acaba de pagar su última cuota, dice, ya pagué el carro, pero le dicen, sí, lo que pasa es que en estos 4 años el Banco Central y como su tasa era variable, entonces se hizo un ajuste, pero no le cobramos mensualmente porque a usted le congelamos siempre el valor, pero hay esta parte que es el recálculo del interés. Eso es lo que nos ha pasado a todos siempre y hasta creo que nos sigue pasando. Por eso es importante siempre ver que la tasa no sea variable, que sea una tasa fija y que yo primero pague el interés y luego el capital. Eso siempre nos tenemos que preguntar, porque aún sabiendo, cada vez que nos llaman, créanme que uno termina diciendo sí y después se da cuenta de todo lo que nos toca pagar. Esa es la explicación no técnica, sino basada en la experiencia que le puedo decir, que siempre tiene que ver el riesgo y casi siempre en las letras pequeñas a usted le dicen la tasa será sujeta a la variación de la Junta Monetaria o lo que diga el Banco Central o la ¿cómo se llama? O la, bueno, sí, el conjunto de toda la banca privada. Entonces, casi siempre pasa eso en las líneas de crédito que son para consumo masivo. Entonces, no pasa, lastimosamente, nuestro medio es así, porque si usted va a otro país, la misma tasa de descuento le dan a la persona que puede ser obrero que a la persona que es el dueño de la empresa. La misma tasa, no le cambian nada. Para nuestro medio, eso sí es verdad. ajá, para nuestro medio, para tal vez para nuestro grupo, ¿no es cierto? Nos dan el crédito que sea para los años que sea y nos mueven la tasa en las letras chiquitas o cualquier rato nos van cambiando. Tal vez para el otro segmento de la población siempre les hacen una cuota fija y nunca sufren lo que nosotros sufrimos. ¿Qué pasa? ¿Dónde pasa lo mismo? Pasa en las aseguradoras. Usted paga seguro mensualmente y cuando se acaba el año ya paga como $2 más. Es porque le ajustan a la tabla. Entonces siempre hay que revisar la tabla de amortización y las letras chiquitas con lupa que no digan que va a ser una tasa variable. Ahí está el secreto de todo esto. Y a la final, pues, a veces existe esto, pero no es una variación tan alta, la verdad. Pero multiplique eso por todos los créditos que sacaron para un conglomerado determinado, ya es bastante plata. Entonces ese es el sistema. De hecho, hay un ensayo de un banco americano que hace un análisis de un banco
de Perú o de Colombia, me parece que es. Este banco dio préstamos a las pymes, ¿no es cierto? Un microempresario un MIPYME es alguien que tiene ingresos hasta $100,000. Entonces sacaron créditos por miles a todo este tipo de pymes, ¿no es cierto? Y al final, cada mes les iban subiendo alrededor de $1 o $2 en la tasa. Entonces, $1 o $2 no representaba mucho, pero eso multiplique por miles de créditos Claro. todos los meses y por años era un valor abismal. Claro. Es un caso de estudio, de hecho. Ya les voy a ver si es que les consigo el nombre. Súper interesante. Y lo mismo pasa con nosotros. Es como dice el refrán, la gallina de pico en pico va llenando su buchi. Así es. Entonces, Entonces siempre va pasando eso. Por eso es importante. Ustedes ahorita ya saben cómo hacer el cálculo, pero lo más importante es que se fijen el interés vencido al final de cada periodo. Recuerden, interés vencido al final de cada periodo. Siempre tiene que ser más alto el interés al inicio, para que al final paguen menos interés y puedan matar más rápido la deuda, porque ya solo les queda el capital como tal. Si ustedes necesitan una refinanciación, ¿no es cierto? En este ejemplo va a ser mucho más fácil, porque le van a refinanciar la deuda, porque ya solo debe tal vez $70 de interés. ¿Me entiende? Profe, una pregunta, ¿cuántas veces se puede refinanciar una deuda? Depende del tipo de crédito o el banco. Casi siempre de lo que he visto, no he visto mucho más, se puede refinanciar hasta 2 veces, pero dependiendo, por eso les digo, dependiendo de esta parte de aquí, cuánto es el monto. Pero ojo, el refinanciamiento de la deuda también tiene que ver con el interés. ¿Qué pasa en este ejemplo? Usted ya tiene menos interés por pagar, ¿no es cierto? Entonces, en una refinanciación le va este interés, que ya es poco, más el nuevo interés sobre el monto. ¿Sería un interés compuesto o no? Interés sobre interés. ¿O así no? es, interés sobre interés. Pero eso es un robo, eso no es Claro, sentido. es que así nos hacen. Pues. El ejemplo que dijo el compañero anteriormente. ¿Qué pasa si yo tengo cuotas fijas? En cuotas fijas, este interés, tal vez ahorita que voy a refinanciar ya no es bajo, sino es el mismo interés que he tenido siempre. Por ende, yo debo más interés y voy a refinanciar otra vez ese interés que es alto. Por ende, me va a salir abismal, va a ser impagable eso. Si ustedes Claro, refinancian... Otra cosa, profe, ¿por qué los intereses en el Ecuador son tan altos? En otros países son mucho más baratos. El costo del dinero aquí es altísimo. Sí, es lo que les digo, es el tipo de riesgo de colocación del crédito. A eso se basa el interés. Entonces, siempre para nuestro mercado, ya sea agrícola, ganadero, pecuario, ¿no es cierto? Que sea producción o que sea MIPYMES, considera la banca que el riesgo es muy alto porque hay bastante cartera vencida. Entonces, no quiere decir que todos no pagamos, pero sí es bastante el porcentaje de cartera vencida. Por ende, el riesgo es alto y ellos suben la tasa de crédito. Y a la vez Pero el si banco... cartera vencida es porque es un crédito mal colocado, más que... sí, es que por eso les digo, a veces garantías. sacan créditos, como dicen vulgarmente, sin miedo, a diestra y siniestra, y todo el mundo se lanza por ese crédito, pero son créditos con un interés súper alto. Y ahí es cuando puede ser un crédito, puede haber vencimiento de cartera, y ahí los bancos dicen, no, es que como ya les presté la otra vez, el riesgo es alto, entonces si te presto mínimo a un porcentaje del 17%. Entonces ese es el problema nuestro. Claro, sí se podría regular. Recuerden que hace unos 7 años. 7 años ya se trató de regular eso. Entonces, en ese tiempo de ese gobierno se trató de regular las tasas de interés a través del Banco Central y claro, toda la banca reaccionó tenazmente. En este último tiempo, los créditos, una parte nos bajaron, pero otra parte nos subieron. ¿Qué le digo? Nos bajan tal vez un punto en la tasa de interés, pero los costos del crédito, esos se mantienen o esos le hacen más alto. Cuando ustedes ya vean la materia de créditos, van a ver que uno es el porcentaje de crédito, pero recuerden que el banco les cobra el llamado encaje. En algunos lados se llama encaje, en otros no. Solca, una serie de cosas más. No. El encaje es el valor inicial que a veces a usted un préstamo le hacen pagar. O sea, por costos de operación. Por hacerle el favor de prestarle la plata, le cobran una primera cuota que se llama el encaje. O se llama, ahí ese costo es alto en el nuestro.
Y después no me varían la tasa de interés abajo, pero me hacen Y altísimo. eso es permitido por la ley. O sea, sí, porque el riesgo es alto. Entonces, todo está dependiendo cada banco, cada operadora de crédito, cómo lo maneje. El problema es que en nuestro caso, la junta está compuesta tal vez por los bancos Banqueros. más grandes, podemos decir. Claro. Entonces, ellos son los que deciden y todos tenemos la plata solo en los bancos grandes. Claro. Entonces, tal vez es más riesgoso. En las cooperativas es más fácil obtener un crédito, pero la tasa de interés es más alta. ¿Por qué? Porque hay más riesgo. Entonces, todo está como que interconectado. Bueno, entonces, recuerden siempre ver el interés vencido al final del periodo, ¿no es cierto? Si yo voy a pagar al inicio más interés o voy a pagar menos interés. Dependiendo del caso de su empresa o de su entidad, ustedes sabrán si quieren pagar rápido el interés para luego solo quedarse con el capital, ¿no es cierto? Refinanciar ese capital que sigue siendo alto, pero ya no con tanto interés, o cancelar rápido la deuda. Si es una empresa que va a tener un retorno que va a ser un poco más demorado, como decía el compañero, tal vez nos conviene más la tasa fija, porque yo voy a pagar siempre el mismo valor. No quiere decir que voy a pagar más de los 3.800, quiere decir que este valor va a ser un fijo siempre. Quiere decir que yo ya tengo previsto demorarme 5 o 4 años pagando la misma cuota. Pero si yo en mi empresa solo necesito por este año, porque el próximo año ya tengo más flujo económico, preferible pago primero el interés. ¿Listo? Eso creo que nos hemos extendido un poquito y ya tengo la otra clase, pero bueno. Eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a seguir la próxima clase hablando también de este tema de la amortización y sería importante que hagan ustedes esta tabla para la próxima clase ya tratar de ver cosas puntuales dentro de los ejercicios. Eso sería todo por la clase de hoy, estimados alumnos. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches, ingeniero. compañero. Bueno, Profe, buenas noches, compas. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, gracias.